juntamos al tango con las pasiones populares. Lo hacemos porque todos alguna vez quisieron jugar como Maradona. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Acelerar como Fangio. Cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta. Tener una mano de knockout como la de Horacio Saldaña. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante te calza de carroza. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Un programa del profe Daniel López con la complicidad de Diego Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Siga el Corso, estamos en Radio Universidad de La Plata y junto a Diego Carrera en la edición y operación técnica estaremos haciendo este nuevo programa en el que, como siempre, escuchamos tangos, contamos alguna historia y hoy, además de contar alguna historia, vamos a reflexionar sobre ciertos aspectos, sobre todo del periodismo, porque a veces las consecuencias se notan. Y mirar para el costado, hacerse el sonso, no está bien. Entonces vamos a escuchar música, vamos a reflexionar y compartir alguna otra historia que, repito, tiene que ver con nuestra sociedad, nuestra conciencia colectiva y obviamente el periodismo. Vamos a compartir un disco maravilloso y también vamos a reflexionar sobre esto. Hoy vamos a compartir un disco que en el año 2005 grabó ese excelente bandoneonista que es Pablo Mainetti con su quinteto. Gran Hotel Victoria se llamó ese trabajo que estuvo, como muchos trabajos artísticos, entre fines, digamos, el primer lustro de la década del 2000, más 2003, 2004, 2005 hasta el 2010, subvencionado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Algo que comenzó, que creo, con la gestión de Ibarra, siguió con Tellerman y después siguió con la gestión de Lo Pérfido. Esa sana costumbre de producir a aquellos artistas que, o bien por falta de convocatoria de las discográficas o por no contar con medios propios como para llegar al disco, se fijaban en ellos, seleccionaban buenos trabajos y editaban trabajos maravillosos como este disco que vamos a escuchar hoy, Gran Hotel Victoria, el disco de Pablo Mainetti Quinteto, que realmente vale la pena escuchar, porque es un discazo, es un disco de una altísima calidad musical, con interpretaciones maravillosas, con tangos clásicos y también de composición propia de Mainetti, que es un bandoneonista de primer nivel que tiene una trayectoria importantísima, pero claro, que nunca ha llegado a las masas. Seguramente muchos de los que están escuchando este programa es la primera vez que escuchan nombrar a Pablo Mainetti y quizá lo conozcan recién hoy. Por eso hay que reflexionar sobre esto, sobre que la cultura es un bálsamo y es una llegada a muchos, porque como el músico, o como hay músicos que no tienen ni la convocatoria ni el presupuesto como para llegar al disco y poner un disco a disposición del público, tampoco hay público que tiene dinero o llegada económica como para disfrutar de un espectáculo. Por eso cierra el ciclo el gobierno, que le da importancia a la cultura, que subvenciona un trabajo que sale al consumo del público, de la gente, de la sociedad, y que llega o que beneficia a esos músicos que no tienen los medios, y también beneficia al público en general, a la gente en general, que a lo mejor tampoco tiene o los medios por distancia de llegar a ver un espectáculo o los medios económicos. O sea, por eso desdeñar la cultura es algo realmente que a veces uno no entiende. Vamos a comenzar Siga el Corso, que por supuesto que va a estar Daniel Dalto etiquetando algún tango y haciéndonos disfrutar de una compactada y maravillosa bio de los tangos que él selecciona y argumenta y nos cuenta el porqué, la historia,
imperdible la columna de Dalto que va a estar promediando el programa. Vamos a comenzar entonces musicalmente hablando con 3 temas: Hotel Victoria de La Taza y Pece, Mala Junta de De Caro y Pedro Laurens y Tango Azul de Mainetti.
Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Comenzábamos este Siga el corso en el que estamos compartiendo el disco Gran Hotel Victoria de Pablo Mainetti Quinteto, y eran tres los temas: Hotel Victoria, Mala Junta y Tango Azul, este último de composición del mismo Mainetti. Yo decía que íbamos a reflexionar sobre varias cosas. Ya reflexionamos vagamente sobre la producción de algún disco y sobre la subvención o la financiación de la cultura popular, de parte del Estado, que ojalá nunca falte, por los motivos que hemos explicado recién. También vamos a reflexionar sobre algún hecho periodístico. Este programa, si bien es atemporal, el mes de junio es el mes en que mayormente se recuerda los mundiales de fútbol, que en su gran mayoría se han jugado entre junio y julio, salvo el último que obtuvo Argentina, que por cuestiones geográficas y de horario y del calor de la región se disputó en diciembre y en horarios poco habituales para lo que es la historia de los mundiales. Y vamos a reflexionar sobre el primer mundial que gana Argentina y el por qué. Yo les explicaba o les comentaba el porqué de las consecuencias de mirar por un costado e ir asumiendo con el tiempo ese hacerse los pavotes y desentenderse de ciertas cosas que a veces las tenemos ahí y no las queremos ver o no las queremos leer. Eso a la larga termina pasando factura, que es más o menos lo que le está pasando a la sociedad argentina en estos días. Por eso vamos a reflexionar sobre la selección argentina y la obtención de aquel mundial, o algunos detalles. No nos vamos a meter en el tema deportivo, sí en los demás, porque como ustedes saben, el mundial de la Argentina se disputó bajo circunstancias no muy, digamos, normales para lo que es una sociedad. Y vamos a tomar algunos párrafos de un libro de investigación que pusieron en la calle Oscar Bernade y Valdemar Iglesias, donde hay una recopilación de investigaciones periodísticas que hablan casi detalladamente sobre algunos hechos sospechosos y que nunca se quisieron investigar sobre el Mundial de la República Argentina.
Siga el Corso. Contamos historias. Escuchamos tangos. Siga el Corso. Eran 4 los temas que escuchábamos. El primero, muy singular, Milonga para Mills, de Pablo Mainetti, que es nada más ni nada menos que un homenaje a Miles Davis. Luego era Niebla del Riachuelo, un clásico de Cobian y Cadícamo. Seguíamos con otro clásico, de Puro Guapo, de Lawrence y Meaños, y terminábamos este bloque de 4 con Tango del Pintor, de Mainetti y Amato. Este disco es una maravilla, disfrutarlo en la hora que sale al aire por Radio Universidad de La Plata, Siga el Corso, realmente es un placer, porque es un disco cálido, es un disco tranquilo, es un disco para escucharlo a la distancia y sin que nadie moleste, o en algún patio o en algún fondo, mientras uno hace alguna pavadita, o simplemente está en la cama, recién despertándose, sea la hora que sea. Este disco de Pablo Mainetti Quinteto, Gran Hotel Victoria, es un deleite escucharlo.
Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Lo que pasaba en Siga el corso era Lorena, del mismo Mainetti, Mi refugio, de Cobian y Córdoba, y un clásico, Palomita Blanca, de García Jiménez y Ayeta. Era lo que disfrutábamos del Pablo Mainetti quinteto de este disco del año 2005, Gran Hotel Victoria. Yo les proponía, hay algo que es muy concreto. Argentina ganó el Mundial de 1978 y en la parte deportiva yo les decía, no nos vamos a meter, aunque podríamos, pero ya ya lo hemos hablado y lo hablaremos en algún otro momento, pero es imposible dejar de mirar por el otro lado cuando se habla de algunas cuestiones anómalas que tuvieron que ver con el gobierno de la Junta Militar, que tuvo como, digamos, como escudo, como arma de poder, el Mundial. El Mundial, primero, como el intento alocado de la Guerra de Malvinas, fueron las dos herramientas sociales que trató la dictadura de usufructar para llegar un poco a la gente y quizá, ¿por qué no perpetrarse en el poder casi eternamente? Se habló mucho sobre incluso la cantidad de detenidos desaparecidos que se produjeron durante el transcurso del Mundial, que si no me equivoco fueron 59 las personas que oficialmente desaparecieron mientras se estaba jugando el Mundial. Pero hubo un montón de situaciones que tuvieron que ver no solo con la presentación del balance, que hasta no hace mucho tiempo el único balance que no figuraba en FIFA era el del Mundial de Argentina. Después se supieron algunos números, medio que lo habían apurado a Humberto Grondona, que si bien fue asesor no se encontraba en la organización del Mundial, no participaba del EDAN 78, sí asesoró y al año siguiente se hizo cargo directamente de la Asociación de Fútbol Argentino para mantenerse en la presidencia de AFA hasta el día de su muerte, prácticamente. Por eso yo decía que vamos a hablar o reflexionar sobre una investigación que se llevó a cabo y se publicó en el libro Mitos y Creencias del Fútbol Argentino, libro de Oscar Bernade y Valdemar Iglesias, en el que se hace hincapié en algunos de sus capítulos sobre la organización, algunos detalles de la organización y la previa y el postpartido frente a Perú. La Argentina, como se sabe, comenzó el Mundial con 2 triunfos, primero contra Bulgaria y luego contra Francia, y la derrota del equipo argentino, que tenía un buen pie hasta ese momento, un buen andar futbolístico, pierde frente a Italia, y al no poder obtener la punta de su grupo tiene que ir a Rosario. En Rosario no pudo esquivar, entre otros, a Brasil y a Polonia, que era un rival fuerte. Y ahí comienza, siempre en la segunda fase, comenzaron a gestarse las dudas sobre si se estaba haciendo todo de manera limpia. En un párrafo del libro Mitos y Creencias del Fútbol Argentino, Bernade e Iglesias escriben y recopilan: la sospecha más fuerte de todos modos siempre estuvo asociada al partido icónico, al de Perú, cuando el 21 de junio de 1978 la selección de César Luis Menotti venció 6-0 a los hermanos peruanos. Y así, aunque necesitaba solo 4 goles, el equipo de Ubaldo Martínez Filiol, Pasarelli y Mario Kempes accedió a la final del Monumental frente a Holanda, y esto después de convertir 6 goles. Y después de convertir esos 6 goles, viendo el partido de manera fría y casi sin volumen, que es mejor, uno se da cuenta que la actuación de Perú, salvo que en los primeros minutos Perú estrelló un tiro en el poste derecho de Filiol, después casi que no puso demasiada resistencia. Uno podía decir, haciéndose el distraído, que Perú fue comido por el entorno del estadio Rosario Central, pero aparentemente no fue tan así.
Entre tantas versiones que se refieren a arreglos espurios, hay una que sostiene un acuerdo entre dictaduras militares de ambos países. La sospecha estuvo vinculada con la donación de centenares o miles de toneladas de trigo en concepto de ayuda alimentaria. La cifra oscila de 250 a 4.000 toneladas, según la fuente que se consulte. La descripción del hecho, sin embargo, no varía demasiado. Juan Alemán, quien era secretario de Hacienda en tiempos de la dictadura, reconoció que ese tipo de donaciones no eran espontáneas, se hacían solo en caso de un terremoto o de alguna catástrofe. Ninguna de esas situaciones extremas había pasado en el Perú a fines de los años 70. Otra versión, jamás confirmada, decía que el gobierno argentino había repartido $250.000 entre algunos jugadores y dirigentes peruanos para evitar molestias. El día previo al partido de las 1000 sospechas, Radulfo Manso, dije bien, Radulfo Manso, escuchó a través del teléfono en la habitación de la concentración peruana una voz de la que solo identificó un inequívoco acento argentino. El defensor, que luego jugó un puñado de encuentros en la primera de Vélez Sarsfield, se sorprendió por la oferta. Hay $50.000 para ustedes. No preguntó detalles y sintió miedo. Un año después, Manso contó ese hecho entre sus compañeros del club Vélez Sarsfield y adoptó carácter público este hecho a través de un colaborador de Vélez de esos días, que era el ex boxeador, campeón argentino y sudamericano de los medianos, Jorge Fernández. Esto lo aclaro yo. Jorge Fernández fue a quien Carlos Monzón le arrebató el título argentino y sudamericano. Sus compañeros siempre cuestionaron a Manso porque aquel episodio salió a la luz y lo descalificaron por tal motivo. A consecuencia de esta infidencia de Manso, en AFA se produjo un gran malestar. El peruano estuvo a punto de ser expulsado del país. Hay que recordar que seguía la dictadura, ¿no es cierto? Y Manso tuvo que rectificarse ante Escribano y mediante una conferencia de prensa en las que, delante de las cámaras de televisión, firmó unos papeles donde se desdecía de todo lo que había asegurado sobre el soborno. Luego de eso, Manso abruptamente se fue de Vélez Sarsfield para no volver nunca jamás.
Lo que escuchábamos en el cierre de esta primera parte musical de Siga el Corso era La Piedra, de Mainetti, Sur, de Troilo y Mansi, primero en una introducción de bandoneón del mismo Mainetti, y luego sí, el tango entero de Troilo y Mansi, en una versión maravillosa del quinteto, y cerrábamos con Organito de la Tarde, de Los Castillos, porque ese es un maravilloso tango compuesto, o sea, letra y música por Cátulo y José González Castillo, o sea, papá e hijo, dos personajes maravillosos. En Siga el Corso, Mireya sigue siendo un minón. El burrero de Por una Cabeza se llenó de guita y la chica que iba caminito del taller acertó los 6 números del loto y ahora vive en Palermo. Siga el Corso. Ahora en Siga el Corso abrimos la sección de objetos perdidos. El que los encuentra y los comparte es Daniel Dalto, la etiqueta que le estaba faltando al tango. Gracias, profe. Qué gusto reencontrarme con todos ustedes a través de Siga el Corso en la querida Radio Universidad. Y hoy les voy a ser absolutamente honesto. Venía pensando que el tango Venganza, que es el que quiero compartir con todos ustedes, lo íbamos a escuchar en la voz del gran Alberto Marino con la orquesta de Aníbal Troilo. Para los tangueros de ley seguramente estarán recriminándome por dentro, probablemente que yo no ponga esta versión a consideración de todos ustedes. Pero lo cierto es que mientras estábamos en la producción con el gran Dieguito Carreras y estaba además Agustín de la Giovana, bueno, surgió que recordé una versión que grabó nada más ni nada menos que Omar Mollo. La gente del rock siempre se ha mencionado, siempre se ha dicho, tiene por el tango una particular admiración y una particular vocación para poder interpretarlo. Y Omar Mollo justamente nos va a regalar una versión de este tango Venganza que me gustaría que pudieran hacer una justa evaluación ustedes. Venganza es en realidad un bolero de origen brasileño, escrito por Lupicinio Rodríguez, que nació en septiembre del 14 y falleció en agosto de 1974, tanto en Porto Alegre nació, en Porto Alegre falleció. Y esta versión castellana tiene la traducción nada más ni nada menos que hecha por el extraordinario poeta José Antonio Augusto Roa Bastos, el paraguayo, que, como todos saben, ha sido el más importante escritor paraguayo y a quien además se le reconoció internacionalmente con el prestigioso premio Cervantes. Y además, ya todos sabemos que sus obras han sido traducidas a por lo menos 25 idiomas, y esto no es menor. Bueno, ¿cómo llegamos a Venganza y cómo llegamos a Omar Mollo? Mollo, que desde muchos años está radicado en Ámsterdam, con una fuerte agenda de trabajo, diríamos, en Europa, se encontraba de gira, llevaba recién 8 años viviendo al frente del Zarpati Park en Ámsterdam, junto a su mujer, que era manager también, Graciela, y se produce allí el estreno del flamante disco Barrio Sur, que él mostraría tiempo después en Buenos Aires, en la presentación en el Boris Club de la calle Gorriti 5568. Es un disco que tiene 13 piezas y en el que el cantor, aquí podríamos decir, no pierde esa impronta por la admiración hacia Goyeneche, nada más ni nada menos.
especialmente cuando toca interpretar los clásicos como Los cosos de al lado, Cuando me entres a fallar o Afiches, pero que se toma un tiempo, diríamos, mayor, o se torna más ecléctico respecto precisamente de sus discos anteriores, a través de versiones que exceden los márgenes estéticos del tango. Y en ese rango podríamos ubicar Venganza, el tango precisamente que vamos a escuchar, que es este bolero brasileño, y que Roas Bastos adaptó al español y que Moyo decidió recrear, impulsado por el productor nada más ni nada menos que Alejandro Ponlecica. El mismo Moyo hace esta reflexión, que es un tema que cantaron Alberto Marino y Hugo Marcel en el pasado y que a él le encantó para hacerlo como un bolerazo. La verdad, dice Moyo, es que me gusta toda la música, venga de donde venga, y el bolero, sí, principalmente los de José Feliciano y Tito Rodríguez. La cuestión es que estoy grande, dice Moyo, y soy de la época del bolero. Debo admitir que me gusta la música romántica. Es una gratísima versión, porque en este punto creo que es el sexteto Ganjengue de Karel Krajenshof, este bandoneonista holandés que muchos podemos recordar cuando se casó Máxima Zorreguieta con el príncipe heredero de Holanda en ese momento, Guillermo. Bueno, recuerdan la imagen en la iglesia de Krajenshof tocando de Piazzolla Adiós Nonino. Bien, esta historia que un poco entonces me obliga a regalar en el día de hoy esta versión que yo creo que les va a gustar muchísimo, de Venganza, este bolero reconvertido en su momento por Alberto Marino con la orquesta de Troilo para hacer tango, pero que al estilo bolero, un bolerazo, como dijo Omar Moyo, lo traemos a consideración de todos ustedes. Con letra y música de Lupicinio Rodríguez y con esa versión castellana en la traducción nada más ni nada menos que de Augusto Roa Bastos. Aquí dejamos en esta edición de Siga el Corso en Radio Universidad, el programa del Profe López, Venganza, este bolero tango en la voz de Omar Moyo. Hasta el próximo fin de semana. Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar, y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron, un sollozo apagó su voz y no la dejó hablar. Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular. Se arrepiente y quizás el recuerdo sea su desespero. Ella debe estar bien consciente de lo que causó. Me hizo hacer pasar tanta vergüenza con un compañero. La vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho, no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles, sin tener un consuelo en su vida
para descansar. Mientras yo tenga voz en el pecho, no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles, sin tener un consuelo en su vida para descansar. Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. La segunda parte musical de este Siga el Corso que estamos haciendo por Radio Universidad de La Plata junto a Diego Carrera en la edición y la operación técnica estará compuesto por una selección caprichosa como la de este año, en la que podemos decir que son las chicas con un invitado o un intruso, que es Astor Piazzolla. Por eso vamos a escuchar los primeros 3 temas de esta selección de 10 de la segunda parte musical de Siga el Corso. Será Astor Piazzolla con Verano Porteño, luego sigue Julieta Lazo con Villa Crespo y el tercer tema será Por un cariño, en la voz de Dolores Solá.
Medianoche en Villa Crespo, lo divino, lo siniestro y yo, que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón. ¿Para qué si no hay salvación? No hay salvación. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, 7 vidas que no quiero y sigo pensando en ella. De sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón. ¿Para qué si no hay salvación? No hay salvación. No hay salvación. Y frente al Cristo de la mano rota, un duelo a muerte que sabe a derrota. Ángeles, demonios y curiosos van mezclados. En un remolino ya no está más a mi lado. Te vas perdiendo, calle Burruchaga. Tu boca que era mía ahora no me dice nada. Abejas
calientes que me pican, voy sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto hasta un patio que tiene un aljibe, escucho voces que gritan, yo no, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación, no hay salvación. Nunca que me quisieras te he suplicado, fue porque me querías que te he querido. No ha sido culpa mía si te he olvidado, pues de tu olvido solo nació mi olvido. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí y por ti me quedaré sin fe, sin Dios y sin ti. Por un cariño un día te di un cariño, por solo un beso tuyo mil te ofrendaba. Era mi vida frágil como el armiño, igual que aquella dicha que acariciamos. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí y por ti me quedaré sin fe, sin Dios y sin ti. No sé por qué me juras que me has querido, si cuando me querías no lo has jurado. ¿Cómo puedo creerte que no has mentido, si yo ya he merecido ese pecado? Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí y por ti me quedaré sin fe, sin Dios y sin ti. En Siga el Corso defendemos con 3. Superpoblamos el mediocampo y salimos de contra. Siga el Corso.
Estamos en Radio Universidad de La Plata, sigue el corso, sale al aire desde el 8º piso del edificio Sergio Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y junto a Diego Carrera estamos compartiendo este programa que también compartimos con Daniel Dalto y su columna Etiquetando Tangos, que cada programa nos hace escuchar alguna historia de esas que nunca nadie sabe. Que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retornes, mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo y alguna vez te vencerá tanto sufrir. Entonces la nostalgia te ha de volver a mí y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retornes, mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malero, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda
y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite y si suspiro y se queda así lo miro resoplando como un for. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que más de un gil dejé de haber. Podrán decir, podrán hablar y resoplar y rebonar, más la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen sensaciones. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la risa, la tos. Se fijan si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite y si suspiro y se queda así lo miro resoplando como for. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y resoplar y rebonar, más la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Muchas gracias. Matías Álvarez. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó
tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Lo que escuchábamos era Será una noche, en la ya casi olvidada voz de Mercedes Simone, que poco se la escucha, Se dice de mí, a cargo de Noelia Moncada, y Pedacito de cielo, en la voz de la uruguaya Malena Muyala. Nos vamos a despedir de este Siga el Corso con 4 temas, un bloque extenso, con 4 temas hermosísimos, con 4 artistas y cantoras maravillosas. Será primero Lidia Borda con La noche que te fuiste, Mercedes Simone nuevamente con Milonga triste, una versión extraordinaria, Rosana Falasca en Quedémonos aquí, tema de Homero Espósito, y vamos a cerrar este Siga el Corso con la gran María Graña cantando justamente de Cátulo Castillo, María. Chau. A veces cuando en sueños tu imagen aparece, radiante y fugaz como un rayo de sol, siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormeces, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantaba cuando tú eras niña, fantasma de ayer que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal, y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón, más fuerte que el olvido, que el tiempo y la distancia, se ensaña tenaz con mi desolación. El remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado trágico y burlón. Por eso cuando en sueños tu imagen se agiganta y entona sutil esa vieja canción, yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días, alegre y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal, y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas se envolvieron.
y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca, castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. De los ojos negros se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho, con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron, silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre
tu vida sin ventanas. Mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas. Mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo, mojando de agonía, tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Te trajo, tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si era como el paisaje de la melancolía, que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en la sombra de mi pieza es tu paso María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si
volviera otra mañana por las calles de la